Cordial saludo, me presento, mi nombre es Cristian David Herrera Bolaños, soy estudiante de sexto semestre en el programa de Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística de la Universidad del Quindío. El tema central de este video es explicar acerca del proceso de organización documental, el cual consiste en el proceso mediante el cual se establecen tres tipos de actividades como la clasificación, ordenación y descripción de todas las series documentales que se producen en las entidades en el ejercicio de sus funciones. Esta actividad está relacionada en el Acuerdo 011 de 1996, en donde se especifica la manera como se establece la ordenación de archivos. Para dar inicio a esta exposición voy a explicar el primer punto de la ordenación documental, el cual consiste en la clasificación documental. La clasificación documental es el proceso archivístico mediante el cual se identifica cada agrupación dentro del fondo documental que está en proceso de cambio. Este como tal permite identificar las diferentes series documentales a las cuales pertenece, identificando y respetando el principio de procedencia, el cual este principio permite conocer el origen de cada serie documental al cual pertenece y estableciendo su correspondiente clasificación. Para aclarar más este punto y ir más allá, voy a hablar acerca de un término muy conocido en el gremio archivística, del cual consiste en fondos acumulados. Como tal, un fondo acumulado es un archivo sin ningún proceso establecido de tipo archivístico, el cual se requiere que sea analizado y estructurado desde su base y su funcionalidad como tal. Para el proceso de clasificación en un fondo acumulado, es preciso investigar el tipo de información que se produce en tal entidad. Con base en ese tipo de investigación se puede deducir para poder realizar la respectiva clasificación de los diferentes tipos documentales, en este caso de las series documentales que conforman cada expediente y sus correspondientes tipos documentales. Como tal, la clasificación es la primera fase del proceso de organización. Esto como tal nos permite que toda serie documental esté soportada bajo su subserie y tipo documental. Esto como tal nos ayuda y nos posibilita a identificar el tipo de información que maneja la empresa, a verificar cómo es su producción, a verificar también qué tipo de información maneja y sus diferentes tipos documentales, y como tal cómo es la estructura orgánico-funcional de una entidad, y esto también permite que la información sea evaluada de una manera más concisa, de una manera mucho mejor estudiada, y verificando los diferentes fallas en el cual se estableció este fondo acumulado, identificando sus diferentes falencias, identificando cuál es el foco del problema y así realizar una clasificación que sea exacta, el cual también hacemos alusión al principio de procedencia, que el cual es ideal para el proceso de clasificación, ya que aseguramos que todas las series documentales estén sujetas al proceso y como tal nos facilita la tarea de no mezclar información concerniente a otro tipo documental, que el cual esto perjudica el proceso de clasificación. Como tal, este proceso nos ayuda a visualizar mejor la perspectiva del archivo hacia un enfoque mucho mejor, nos posibilita tener una mejor herramienta acerca del manejo del proceso de la información desde el momento de su producción hasta su disposición final. Como tal, este primer proceso es la base fundamental para el proceso de organización. Como tal, nos identifica cómo va a quedar estructurado el archivo y cómo va a ser sus lineamientos a partir de su clasificación. Este como tal es el primer paso para el proceso de organización. Esta actividad está atada al Acuerdo 05 del 2013,
el cual especifica cómo se establecen los criterios básicos para la clasificación, ordenación y inscripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas. El segundo paso es la ordenación documental. La ordenación documental consiste en establecer los diferentes sistemas de información que se utilizan en el fondo documental para establecer cómo las series y las subseries serán identificadas. Esta labor es de vital importancia, ya que se procederá a realizar el proceso de ordenación de las diferentes formas dependiendo del fondo documental y de la producción de información que se genera para que ésta sea consultada y recuperada de forma ágil y efectiva. Una vez que yo ya tenga clasificado mi fondo documental, debo imponer las reglas y herramientas del proceso de ordenación. En este caso, dependiendo del tipo de producción y el tipo documental que produce la empresa, yo puedo empezar a resolver el tipo de ordenación conforme a la documentación una vez ya clasificada. Podría yo utilizar tipo alfanumérico, que es letra y número. Este tipo de ordenación me permite a mí identificar los diferentes tipos documentales, las diferentes series documentales que produce la empresa, asignándole letra y número. Esto me equivale a que cada serie documental está clasificada por un método estratégico, el cual me permite a mí que la información esté escrita de una forma exacta, de una forma precisa, el cual esto me permite que la recuperación y el acceso sea mucho más ágil. Puedo también hacer procesos de indización, hacer procesos que me permitan a mí que la información va a estar disponible y que pueda ser recuperada en tiempo exacto. Lo más importante de la ordenación es describir minuciosamente la documentación que se está describiendo. Como tal, lo más imperativo en estos casos es siempre tener la seguridad de qué tipo de documentación se está describiendo. ¿Por qué? Para el caso de la archivística es sumamente importante tener conocimiento acerca de los diferentes tipos documentales que se administran en estas entidades. Digamos un ejemplo, las entidades de salud. Una entidad de salud, su foco principal son los registros médicos de los pacientes, en este caso las historias clínicas. Como tal, son expedientes que guardan registros de sus pacientes desde el momento de su creación, y sistemáticamente este tipo de expedientes va adquiriendo mucho más documentación dependiendo del paciente. Como tal, el proceso de ordenación para el caso específico de las historias clínicas podría ser de tipo onomástico, el cual se utiliza ordenación alfabética. Este como tal para las historias clínicas favorece mucho, ya que describe minuciosamente los datos y registros del paciente, registra también la forma en que se está archivando, registra también el posicionamiento físico como tal y el método de recuperación. Como tal, el tipo de ordenación documental de tipo onomástico, conforme a las historias clínicas, está atado a la resolución 1995 del 99, el cual es la carta magna acerca de las historias clínicas. Este como tal es el paso que se debe seguir para el proceso de ordenación, en este caso las historias clínicas, cómo debe ser su ordenación, cómo deben estar ordenados las series documentales, sus subseries documentales y su tipo documental, el cual permita que esta información sea recuperada, sea administrada y tenga controles de tipo archivístico, como el acceso a la información, y sea veraz y oportuna en el momento de ser solicitada por algún ente o algún paciente en especial.
Como tal, el proceso de ordenación es el foco, ya que esto nos permite tener las herramientas básicas para el proceso de consulta y acceso. Como tal, el proceso de ordenación es el más sofisticado y como tal se verifica y se analiza si realmente es el proceso como tal, es veraz, si es oportuno para el momento de las solicitudes en este caso, y que la recuperación de información sea exacta y como tal, en el proceso de información siempre existe la oportunidad de siempre hacer mejoras con respecto a la recuperación de información. Siempre como tal se va a evaluar los tipos documentales que se van creando a través del tiempo. Como tal, la ordenación nos permite identificar si realmente ese es el paso, ese es el tipo de ordenación que se requiere para un archivo tan complejo como es el de historias clínicas, como por ejemplo el caso que estamos citando. Como tal, la ordenación es el flujo, es la base vital, es el cuerpo del trabajo de la archivística con respecto al proceso de descripción, con respecto al proceso de organización, con respecto de que un fondo acumulado cambie a pasar de ser un fondo acumulado a ser un fondo documental, que la información sea veraz y verídica, que la información esté sujeta a todos los procesos que se requiere para que la información no sea alterada y no se pierda por algún motivo. Así que como tal, este es el proceso más adecuado para el proceso de organización documental. Pasamos al siguiente punto, que es el de la descripción documental. El proceso de descripción documental es el método de estructura de cómo las series y subseries y tipos documentales quedaron establecidos dentro del fondo documental, la cual establece cómo quedará descrito en el inventario para su búsqueda y recuperación de la información. Este es el último paso del proceso de organización. Como tal, es la herramienta básica del proceso de recuperación, como lo mencionaba anteriormente en el proceso de ordenación. Aquí como tal ya está el esquema, la estructura de cómo es la descripción de la información. Para el caso de un expediente tipo historia laboral, que este como tal está atado a la circular 04 del 2003, el cual especifica cómo es el ordenamiento de una carpeta y cómo es su descripción. En el caso de los expedientes laborales, se debe describir de una manera específica. Para esto se hace la apertura de la carpeta, obviamente se hace el tipo de foliación para controlar el registro, cuántos documentos están ingresando y controlar el flujo documental en este caso. Para la parte de la descripción es importante utilizar siempre inventarios documentales que permitan su ubicación de manera exacta, de manera precisa. Para el caso de historias laborales, los inventarios, y voy a mencionar uno en especial que es muy conocido en el ámbito de la archivística, que es el formato único de inventario documental, o por sus iniciales FUID. El FUID como tal es una herramienta de descripción específica, el cual me permite a mí de una manera clara, contundente y precisa del método de recuperación de la información. Este como tal a mí me puede describir la forma topográfica en que está posicionada la documentación, me está diciendo el tipo de documentos que están ingresando dentro del expediente, me permite identificar todos los rasgos necesarios que se requieren para el proceso de descripción y recuperación de la información en el momento que es requerido. Como tal, el proceso de descripción consiste básicamente en describir paso a paso el proceso en cómo se recupera la información y cuáles son los recursos y cuál es el método
más efectivo en que se pueda recuperar la información al momento en que es solicitada. Como tal, la misión del archivista en una de sus facetas es poder recuperar la información en el momento exacto en que es solicitada. Siempre para nosotros en el gremio archivista es elemental tener herramientas básicas y tener todo tipo de logística que esté expresada ya sea en instructivos, ya que los instructivos reflejan todo el proceso de organización documental basado en la clasificación, organización y descripción de todos los documentos de archivo que se producen desde el momento de su producción hasta su disposición final. Esto como tal nos permite identificar cuál es el proceso de descripción y cómo es su recuperabilidad. Como tal nos permite identificar, nos permite saber desde el punto exacto cómo es recuperar un documento, cómo es describirlo paso a paso, cómo se especifica su recuperabilidad y lo más importante que considero que es la misión total de un archivista es que lo que se le conoce como un fondo acumulado deje de hacerlo y se convierta como tal en un fondo documental, en donde la información se es ordenada de una manera descriptiva y que su recuperabilidad sea mucho más sofisticada, que todo como tal esté bajo un estricto orden documental con respecto a los inventarios, que esta información como tal sea el foco de la tarea como tal del archivista. Lo más importante en estos casos es tener presente que nosotros en nuestro gremio archivista debemos ser específicos, debemos ser recatados en nuestro trabajo. Más que nada y lo más importante, siempre hay que ser objetivos en nuestra labor archivística con respecto a la descripción. Siempre ser específicos en todo lugar, en todo momento. La información como tal es un activo fundamental para la organización, para todas las entidades, tanto públicas como privadas que cumplan funciones públicas. La información siempre debe ser asegurada, siempre debe estar sujeta a todos los procesos y a los procedimientos que se requieren para que ésta a su vez pueda ser administrada, controlada y analizada bajo los parámetros establecidos que establece el proceso de gestión documental. Esta como tal es mi exposición, es mi representación acerca del proceso de organización documental. Eso ha sido todo, muchas gracias por su atención.